Empezar con la actividad del día de hoy. ¿Sí? Bien, de acuerdo a su programación, tenemos a los antihistamínicos, ¿no? Antihistamínicos como parte del sílabo. Pero antes de hablar de antihistamínicos, lo que tenemos que hacer referencia es a los autacoides o los mediadores de la inflamación. Porque la histamina no viene a ser más que un autacoide, tanto como la histamina, tanto como las interleuquinas, interferones, ¿sí? Prostaglandinas, inclusive son mediadores de la inflamación. Bien, ¿a qué conocemos? ¿A qué conocemos nosotros como un autacoide? Los autacoides, como la palabra es auto, que significa propio, ¿sí? Y aco significa agente medicinal o remedio. Los autacoides vienen a ser todas aquellas sustancias propias del organismo. Recuerden que nosotros, dentro de nuestro organismo, tenemos algunas vesículas que contienen una cantidad enorme de sustancias o sustancias endógenas que se van a liberar, pero debido a un estímulo. Me dice, son aquellas sustancias fisiológicas que actúan localmente en el lugar en donde se forman. También son llamadas hormonas locales. Por ejemplo, uno recibe un golpe y el proceso, ¿sí?, inflamatorio es en esa zona. Es decir, recibimos la agresión e inmediatamente, producto de esa agresión, es que se liberan algunas vesículas conteniendo estos autacoides y desencadenan procesos, pues, ¿no?, que tienen mucho que ver con los AINES de dolor, color, rubor y tumor. Digamos que el tiempo de vida de estos autacoides son breves, ¿no? Pueden durar inclusive horas. Y se metabolizan, me dice, con rapidez y son detectados solo por periodos cortos, ¿no? En esa zona empieza tal vez a inflamarse, cambia de un determinado color. Y estos autacoides son mediadores químicos de los procesos inflamatorios. No quiere decir que cuando el organismo detecta la presencia de estas sustancias llamadas autacoides, se desarrollan los procesos de inflamación. Por lo general derivan de los lípidos, ¿no? Por ejemplo, como las prostaglandinas, derivan de los lípidos, de los fosfolípidos de membrana. Pero digamos que no son la única fuente de donde estas derivan, ¿no? Porque también pueden ser de naturaleza proteica. Y cuando son de naturaleza proteica, pues se van a denominar citocinas o citoquinas, ¿no? Estos autacoides, dentro del grupo de autacoides tenemos, por ejemplo, la histamina. Tenemos a la bredicinina, a la serotonina o 5-hidroxitriptamina. Tenemos al grupo de los eicosanoides, ¿no? Dentro de ellos las prostaglandinas. Recuerden, cuando veíamos AINES, hablábamos de prostaglandinas. Cuando hablábamos de AINES, teníamos a los tromboxanos y los leucotrienos como mediadores de procesos inflamatorios. Pero también tenemos a los factores activadores de plaquetas, a las cininas, a las angiotensinas, a las endotelinas, en fin. Es decir, hay un paquete enorme de autacoides que se encuentran distribuidos a nivel de todo el organismo, pero se van a liberar bajo algún estímulo u agresión. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a las inmunoglobulinas, ¿no? Tenemos estas inmunoglobulinas, lógicamente, cuando detectan la presencia de un alergeno, empiezan a liberarse ciertos mediadores de la inflamación.
como son, por ejemplo, la histamina. Recuerden ustedes cuando tienen un proceso alérgico, ¿sí? Inmediatamente consumen un antihistamínico, porque en este caso se libera histamina. Se liberan proteasas, se libera heparina, ¿no? A nivel de esta inmunoglobulina E. Y también se liberan los factores de necrosis tumoral. Asimismo, a nivel de los lípidos de membrana, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la liberación de prostaglandinas, leucotrienos, factores activadores de plaquetas, entre otros. Y también tenemos a nivel, pues, del ARN, ¿no? De la síntesis de membrana a nivel del ARN. Por ejemplo, esto es a otro nivel, ¿no? Entonces, ahí se liberan las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, entre otros. Entonces, cuando usted tal vez haga algún estudio donde quiera determinar un proceso antiinflamatorio de algún producto, usted puede dosar cualquiera de estos autoacoides, ¿no? Por lo general, dosamos interleuquinas, ¿no? Si es cierto, se encuentran en pequeñísimas cantidades en sangre, pero son definitivas. Son definitivas para mencionar, pues, que su concentración elevada o mínima en sangre, pues, desencadena un proceso inflamatorio o un proceso antiinflamatorio. Estos autoacoides, ¿sí? Estos autoacoides se pueden encontrar dentro de unas estructuras llamados mastocitos o basófilos activados. Estos mastocitos contienen a estos autoacoides, que pueden ser aminas biógenas como la histamina, pueden ser mediadores lipídicos, pueden ser enzimas, entre otras. Por ejemplo, si hablamos de la histamina, esta histamina, ¿qué es lo que genera en el organismo? Genera una permeabilidad vascular, quiere decir que esa zona se va a poner roja, se va a hinchar. La histamina puede causar broncoconstricción. Recuerden, aquellas personas que son alérgicos a la histamina, no les puede, por ejemplo, picar un insecto, ¿no? El veneno de los insectos posee histamina ya de por sí. Una picadura de abeja, ¿no? Inmediatamente desencadena la liberación de histamina más la histamina que ya posee el veneno en sí, y eso produce broncoconstricción. La persona no puede respirar. Asimismo, va a haber una hipermotilidad intestinal, o sea, puede causar procesos diarreicos. Asimismo, existen pues algunas citoquinas, por ejemplo, los factores de necrosis tumoral. Son mediadores lipídicos, me dice, por ejemplo, van a formar pues los factores activadores de plaquetas, las prostaglandinas, los leucotrienos, y desencadenan procesos inflamatorios. Y algunas enzimas, ¿no? Algunas enzimas, como me dice la triptasa, recuerden que todas las enzimas se encargan pues de degradar a su respectivo sustrato, y en este caso esta enzima puede causar una remodelación tisular. Pero digamos que de todos ellos el que más nos interesa es la histamina, ¿no? ¿Qué es lo que hace la histamina? Entonces, esta histamina tiene
como nombre químico beta-aminoetilimidazol. Beta-aminoetilimidazol o 2,4-imidazoil etilamina, ¿no? Sino que lo conocemos directamente como una histamina. Esta histamina se encuentra en plantas y tejidos animales. Por ejemplo, si usted ha tenido la oportunidad de... Tenemos una planta como la ortiga, ¿no? Si usted ha tenido la opción o la oportunidad de poder palpar la ortiga, inmediatamente desencadena un proceso inflamatorio terrible, doloroso inclusive. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, concentraciones elevadas de histamina. En tejidos animales, ¿no? En tejidos animales, en los venenos, por ejemplo, ofídicos, ¿no? De las serpientes, en venenos, por ejemplo, de algunos insectos como las abejas, las hormigas, los alacranes, los escorpiones, en fin, ¿no? Dentro de esas secreciones ponzoñosas tenemos ya la histamina. Una vez que se forma la histamina, se almacena, ¿sí? O se desactiva rápidamente. En estos animales, pues, se almacenará. En el caso nuestro, pues, desencadena procesos negativos y tiene que ser eliminado poco a poco, pero digamos que esos efectos negativos pueden conllevar o comprometer la vida del paciente. Y se almacenan, por lo general, me dice, en los mastocitos y en los basófilos. Sí, mastocitos y basófilos. O sea, están distribuidos en todas partes de nuestro organismo. Por ejemplo, regresándolo a esta histamina. La histamina tiene un precursor que se llama histidina. Ya, la histidina. Esta histidina se encuentra, por ejemplo, en grandes cantidades en algunos componentes derivados del pescado. Ustedes saben que el pescado es un producto que es demasiado perecible. O sea, no puede estar mucho tiempo sin la refrigeración o la congelación, porque si no inmediatamente se putrefacta. Y la putrefacción no es más que la formación de algunas aminas, ¿no? De algunas aminas, por ejemplo, formando putrescina, formando cadaverina, que son parte de la composición de las proteínas. Cuando el pescado o algún derivado marino, por ejemplo los mariscos, no son almacenados de manera adecuada, estos se van descomponiendo. Y uno de los productos que se encuentran es la histidina. La histidina. Y cuando nosotros consumimos un alimento rico en histidina, inmediatamente nuestro organismo se transforma o se biotransforma a histamina. Es por eso que muchas veces, pues, hay personas que tienen algunos procesos de contaminación por haber consumido justamente derivados marinos, ¿no? Porque inmediatamente las concentraciones de histidina son tan grandes y esta histidina están a un paso de transformarse en histamina. Que inclusive, si alguno ha tenido la oportunidad de poder observar un proceso de elaboración de productos marinos como son las conservas de pescado, el atún, ¿no? Ellos hacen un control de calidad previo a la elaboración del producto.
se traslada una muestra de pescado al laboratorio y se le hace la prueba de histamina. ¿Contiene histamina este pescado? Sí, sí la contiene, pero en concentraciones mínimas que no va a desencadenar procesos alérgicos. Si este pescado demuestra tener elevadas concentraciones de histamina, ya no se somete al proceso de elaboración de estos productos. Bien, ¿qué causa la histamina a nivel del sistema nervioso? Es un estimulante potente de las terminaciones nerviosas. Que en este caso que transmiten el dolor y el prurito, ¿no? Por ejemplo, a través de los receptores H1. Asimismo, modula la liberación de neurotransmisores. Ojo, modula la histamina, modula la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina, la histamina, la dopamina, la serotonina o 5-hidroxitriptamina, ¿sí? En el sistema nervioso central. Y eso se da a través de sus receptores H3. Recuerden que la histamina tiene sus receptores que son receptores H. ¿Correcto? Entonces, cuando hablo, pues, que la histamina, pues, estimula las terminaciones nerviosas, como transmitiendo el dolor y prurito, nos referimos a los receptores H1. Cuando modula la liberación de ciertos neurotransmisores como la noradrenalina, histamina, dopamina y serotonina, hablamos del receptor H3. Eso es a nivel del sistema nervioso. Si hablamos a nivel del sistema cardiovascular, tenemos, por ejemplo, un cronotropismo positivo, o sea, taquicardia. Histamina puede desencadenar un proceso de taquicardia. Una vasodilatación periférica quiere decir que va a haber un cambio de color, ¿no? Hay rubor, calor, dolor de cabeza, edemas y ronchas por la vasodilatación periférica. Y asimismo incrementa la presión arterial. Todo esto mediado a través de sus receptores H1 y H2. Y si hablamos, por ejemplo, del músculo liso bronquial, entonces va a causar broncoconstricción, ¿sí? A nivel de su receptor H1. A nivel del tubo digestivo habíamos mencionado que causa procesos diarreicos, ¿no? Ya que aumenta el peristaltismo intestinal a través del receptor H1. Asimismo, miren, la histamina que hace a nivel del músculo disuterino, o sea, puede causar inclusive abortos, ¿no? Aumenta el tono y favorece la contracción en mujeres embarazadas. O sea, pueden haber amenazas de abortos o abortos. A nivel de las secreciones, aumenta la secreción ácido gástrica a nivel del receptor H2 y aumenta la secreción de pepsina, que son enzimas que degradan proteínas y muchas veces la misma mucosa gástrica es una proteína. Entonces puede desencadenar procesos ulcerosos con el uso continuo. Acá tenemos un grupo de antihistamínicos. Si tenemos un grupo de antihistamínicos, por ejemplo, de las que nosotros utilizamos, por lo general tenemos la histamina, ¿correcto? La clorfenamina, que también llega a ser parte de estos antihistamínicos, y la ranitidina, ¿no? Y simetidina, bueno, pocas veces, pero sí se utiliza, ¿no? Pero ya con otras funciones, ¿no? Entonces, repito, tenemos, por ejemplo, dentro de los antihistamínicos,
antihistamínicos tenemos pues a la clorfenamina, tenemos a la ranitidina y a la cimetidina, dentro del grupo derivados de la histamina, ¿ya? La clorfenamina, por lo general, pues, cuando tenemos algún proceso alérgico, ¿no? Eh, Muchas veces tenemos mucha secreción nasal, entonces se administra, pues, clorfenamina o clorfeniramina, ¿no? También como lo llaman. También tenemos, por ejemplo, la ranitidina. Claro que su uso más frecuente es para procesos de ulceración. Claro, habíamos visto que la histamina por lo general desencadenaba pues la secreción de gastrina, de pepsina y podría causar úlceras. Entonces la ranitidina, al ser lo contrario, al ser un antagonista, ¿sí? Un antagonista, entonces lo que va a hacer es defender al estómago. Asimismo, la cimetidina. Dentro del grupo de antihistamínicos, tenemos antihistamínicos que trabajan pues a diferentes o sobre diferentes receptores. Y dependiendo de este pueden ser de primera, de segunda generación. Recuerden que a los antihistamínicos se le asocia, por lo general, un efecto negativo, ¿no? Que es el sueño. Algunos no quieren tomar, por ejemplo, la clorfenamina porque les va a causar mucho sueño. Estos son los de primera generación. Miren, ¿quiénes son de primera generación? La difenhidramina, el dimenhidrinato, ¿no? Que el dimenhidrinato sobre todo lo van a utilizar para las náuseas. Sobre todo lo utilizan en pacientes que están gestando, ¿sí? Personas que están gestando, tienen las náuseas. También pueden utilizarlo en pacientes de que no toleran algún componente. Por ejemplo, tenemos algunos medicamentos que son demasiado fuertes, causan náuseas, su efecto adverso es causar náuseas, entonces se asocian al dimenhidrinato. También tenemos pacientes que se marean, ¿no? Cuando tal vez van en un transporte que lleva a unas zonas pues recónditas, por ejemplo, cuando uno viaja a la sierra y encuentra pues esos caminos que dan vuelta y vuelta y vuelta en los cerros, la persona se marea y resulta pues con vómitos. Entonces, toman este medicamento, dimenhidrinato, aparte que se duermen, van a estar tranquilos todo el camino. Y si están despiertos, ya no van a tener el proceso de náuseas ni mucho menos vómitos. Entonces, digamos que se suelen utilizar, digamos, para evitar, ¿no? Para evitar las náuseas, para evitar los vómitos, etcétera. Y la clorfenamina, que es de elección, ¿no? Una clorfenamina que es de elección cuando tenemos de repente muchas secreciones nasales. Lamentablemente, cuando nosotros escuchamos al paciente, por ejemplo, en mi caso, el paciente recurre a la farmacia y pide una clorfenamina. Y uno le pregunta, ¿y para qué caso lo va o lo está requiriendo, no? Y te dicen porque están constipados, ¿no? Han asociado esa palabra constipado con las secreciones nasales o porque se les tapó las vías respiratorias, en fin, ¿no? Cuando constipación es estreñimiento. Pero ya ustedes, pues, cuando ven que ellos señalan su nariz, entonces ya, pues, ¿no? De repente están utilizando mal.
el término, pero ya saben que es para las secreciones nasales, es para la gripe, entre otros. Si vemos estos medicamentos de uso continuo, como la clorfenamina, el dimenhidrinato, tienen 3 cruces de sedación. La clorfenamina, miren, tiene 2 cruces, ¿no? Es por eso que el dimenhidrinato más te seda, te tranquiliza, ¿no? Y viajas tranquilamente. Si hablamos, miren, trabajan también a nivel colinérgico. Asimismo, ustedes habían visto pues que la histamina estimulaba, por ejemplo, algunas sustancias a nivel colinérgico. Ustedes veían la serotonina, veían, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? Entonces, este bloquea. La duración del efecto, por lo general, es de 3, 4 hasta 6 horas. Entonces, hay que estar tomándolo cada 4 horas, ¿no? Recuerden que por lo general estos medicamentos se utilizan para tratar estos efectos negativos, ¿no? Hay algunas personas que simplemente consumen abundante agua tibia y con eso limpian todas las vías respiratorias y no necesitan este medicamento, ¿no? O sea, va a depender mucho si una persona tal vez está trabajando o necesita viajar, ¿no? Para poder consumir este tipo de medicamento. O salvo, pues, de que hayan tenido un proceso de intoxicación, ahí sí necesariamente tienen que consumir. Y luego aparecieron los antihistamínicos de segunda generación, aquellos que no producían sedación, ¿no? Como la cetiricina y como la loratadina, ¿no? La terfenadina también se utiliza, pero no es de uso muy frecuente. Más la cetiricina y más la loratadina, que no tienen un efecto de sedación y no actúan también bloqueando de manera colinérgica. Y su duración de acción, mira, va desde 12 a 24 horas de duración de acción. Pero hay el detalle. Así como tenemos cetiricina, tenemos unos de nueva generación que son la levocetiricina. Así como tenemos la loratadina, tenemos a la desloratadina. Y digamos que hoy en día las recomendaciones por parte de algunos médicos es utilizar este tipo o este grupo de medicamentos, ¿no? La levocetiricina, que no es más que un isómero de la cetiricina, la cual desvía la luz polarizada pues a la izquierda. Eso es levo. Y la desloratadina, que en este caso también es un isómero de la loratadina, en realidad es lo mismo, sino que espacialmente ahí varían, ¿no? Isoméricamente. La desloratadina, que es un derivado de la loratadina, que en un polarímetro desvía la luz polarizada hacia la derecha. Y por esa diferenciación de su mezcla racémica, tanto a la derecha como a la izquierda, ya sea desos, ya sea levo, pues el precio se incrementa, ¿no? Considerablemente. Y los efectos son más sostenidos, ¿no? Los efectos terapéuticos mejoran y las reacciones adversas disminuyen. Por ejemplo, antihistamínicos H1, ¿no? O sea, cuando bloquean al receptor de histamina a nivel del receptor H1. Tenemos, ojo, antagonistas competitivos pero reversibles, ¿no? ¿Qué hacen? Revierten la vasodilatación,
O sea, esa zona que estaba sumamente hinchada, rojiza, ¿sí? Se va eliminando. Revierte los broncoespasmos. Recuerden que una persona que recibe una picadura y es de un insecto y es alérgico, pues, a la histamina, tiene broncoespasmos. Entonces se convierte como un broncodilatador, ¿no? Revierte los procesos alérgicos, elimina las ronchas, el prurito, el edema, entre otros. Sí, bloquean el receptor H1 como antagonistas. Y otros que trabajan a otro nivel. Por ejemplo, me dice acción sedante. ¿Qué hacen? En este caso, deprimen al sistema nervioso para que ya no libere histamina, ni serotonina, ni dopamina, ¿sí? Y eso lo hacen, me dicen, los antihistamínicos de primera generación, como la clorfenamina, por ejemplo. Acción antiemética, aquellos que trabajan, ¿sí? A nivel, ¿sí? Por ejemplo, del sistema digestivo, ¿no? Tenemos al dimenhidrinato. También tenemos acción antiparkinsoniana, ¿no? Ahí vamos a equilibrar, pues, las concentraciones de dopamina, de serotonina, ¿no? Como la benztropina. Acción anticolinérgica, ¿sí? La difenhidramina. Y la acción bloqueante alfa-adrenérgica, por ejemplo, la prometacina, ¿no? Que sobre todo en este caso sirve para tratar procesos de hipotensión ortostática, ¿no? De aquella desequilibrio para poder ponerse de pie, ¿no? ¿Qué acciones adversas o reacciones adversas puede encontrar? Estos antihistamínicos causan mucha somnolencia, sedación, cansancio, debilidad, delirio y coma, me dicen, ¿no? También, miren, inclusive puede provocar el mismo vértigo, midriasis, ¿no? Recuerden, su pupila del ojo se hace más grande, ¿no? Midriasis. Insomnio, dolor de cabeza, nerviosismo, temblores y convulsiones. ¿Qué puede provocar como reacción adversa? Taquicardia, hipotensión, arritmias cardíacas. A nivel digestivo, miren, puede causar náuseas, vómitos, anorexia, estreñimiento, diarrea, ¿no? Y ahorita van a preguntar, profesor, pero si es que esto se utiliza para contrarrestar los vómitos, las náuseas, ¿cómo es que también puede provocar náuseas? Claro, son reacciones adversas. Recuerden que los medicamentos no le van a caer bien a todo el mundo. ¿Sí? Se reporta tal vez que algunos pacientes, habiendo consumido estos medicamentos, tienen estas reacciones adversas. Eso no significa que todos van a tener náuseas o vómitos, sino hay la posibilidad que algunos de los pacientes que consuman estos medicamentos posean estas reacciones, ¿no? A nivel digestivo, náuseas, vómitos, anorexias, estreñimiento o diarrea, ¿ya? A nivel de la acción anticolinérgica, puede provocar sequedad de las mucosas orales. Recuerden de que lo utilizamos cuando hay mucha secreción nasal, entonces puede provocar sequedad de las mucosas nasales, de las vías aéreas superiores e inclusive en algunos casos puede causar retención urinaria. Bien, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Doctor, buenos días. Hola, buen día. Sí, una pregunta sobre el empleo de la desloratadina. También es un antihistamínico de última generación, creo, ¿verdad? Claro, sí, la desloratadina. El detalle con estos medicamentos de última generación, los levos y los DES, digamos que
han abierto pues un campo muy importante, ¿no? Eso más que ustedes lo van a ver dentro de la farmacoquímica, ¿no? La farmacoquímica es una ciencia que estudia cómo es que la estructura química o algunos sustituyentes de la fórmula, por ejemplo, no es igual que un grupo hidroxilo en un carbono número 5 esté sobre el plano que a que esté bajo el plano. O sea, no es igual si es que la conformación es cis o la conformación es trans. No es igual si es que usted reemplaza tal vez un hidroxilo con un cloro, ¿no? O sea, ligeras modificaciones de la estructura química hacen que se potencien la acción o se disminuya la acción. Quiere decir que estas modificaciones o estas alteraciones, lógicamente son alteraciones que se hacen de manera sintética porque se hacen en un laboratorio ya con ciertos fines, pero se va pruebe y pruebe nuevas moléculas. Esto es parte de lo que llaman dentro de la industria farmacéutica como investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo se encarga pues de hacer ligeros cambios, ¿sí? Para poder encontrar sustancias que posean mayor efecto y disminuyan las reacciones adversas, ¿no? Si usted pone en un espejo, loratadina y desloratadina, es lo mismo. Tienen el mismo número de carbonos, hidrógenos, oxígenos, todo es lo mismo. La única diferencia es, como les digo, están en un espejo. Unos se ven por un lado, ¿sí? Y ejercen un efecto, y los otros se ven al otro lado del espejo, que es la misma molécula, pero con una, digamos, con un posicionamiento diferente. Y solamente por esa ligera isomería es que tienen efectos más grandes, pero también la industria farmacéutica tiene que encargarse de separarlos, ¿no? Separarlos, tiene que encargarse de purificarlos, ¿no? Y solamente por hacer esa actividad, pues incrementa hasta inclusive 10 veces más su precio, ¿no? Lo que costaba 10 céntimos una clorfenamina, usted tal vez, o una cetiricina, usted encuentra pues una levocetiricina por un sol 50, inclusive más, ¿no? Si es de alguna marca exclusiva. Sí. ¿Alguna otra consulta? Doctor, yo, una consulta. ¿Se puede mezclar histamina con otros vasos relajantes? Como por ejemplo, se podría combinar sildenafilo con histamina como una reacción del sildenafilo es congestión nasal. ¿Se podría utilizar algún antihistamínico? A ver, ¿se refiere a ver, usted me dice sildenafilo con histamina o sildenafilo con un antihistamínico? Perdón, con un antihistamínico. Ah, ya. Yo creo que sí, no creo que debería tener algún inconveniente, ¿no? Claro de que pueden decir tal vez de que sildenafilo puede aumentar la hipertensión arterial, pero habría que evaluar también al paciente. No en todos los pacientes el sildenafilo hace un efecto marcado, ¿no? Y digamos que si es un antihistamínico, puede ser un antihistamínico de primera generación, ¿no? Algo leve nada más. Claro que la idea es que sean un poco separados, ¿no? Para que no pueda usted ser tal vez el indicado de todo ese porcentaje, ¿no? El 1%, el 0,1% que le puede pasar un efecto negativo, ¿no? Bien, jóvenes. Doctor, una consulta. Sí, dígame. Eh, con respecto al tiempo de la aplicación de este medicamento, ¿cuál sería el máximo ¿De cuál de ellos? de los que son los antihistamínicos? Como les mencionaba, el tiempo es dependiendo cómo va evolucionando el paciente. Y también, lógicamente, va a depender para qué caso lo está utilizando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un antihistamínico para un proceso gripal donde usted tiene mucha secreción,
a lo mucho pueden ser 2 días, máximo 3, y esto es, que de repente sería mucho. Pero si es para un proceso, por ejemplo, donde tiene una intoxicación por el consumo de alimentos, igual, no solamente el antihistamínico, sino también se le aplica de manera conjunta con un corticoide, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes recurrió a un restaurante, comió algún pescado y se intoxicó, empieza a salir de ronchas, empieza a rascarse, ¿no? Incrementar la temperatura. Inmediatamente usted aplica dosis, pues, de clorfenamina, ¿sí? Y dexametasona, ¿no? En ampollas, ¿no? Y luego solamente lo que hace es darle medicamento vía oral por 2 a 3 días. ¿No? Pero como te digo, va a depender mucho de para qué caso lo esté utilizando, ¿no? Si es por náuseas, náuseas solamente es por el momento que usted, a ver, si lo utiliza para viajar, solamente por ese momento. Si lo utiliza para evitar náuseas en el embarazo, también, ¿no? Cada vez que la persona presente las náuseas, que no son muy frecuentes en todas, y digamos que las náuseas también no va a aparecer durante todo el día, sino tal vez en algún momento consume alimentos, en las noches, no lo sé. Entonces, digamos de que va a depender mucho de para qué caso lo esté utilizando y dependiendo la frecuencia que tenga la persona del malestar, ¿no? Doctor, una pregunta. Gracias, Sí, doctor. ok. Doctor, ¿me escucha una Sí, le pregunta? escucho. Dígame, hija. Ya. Doctor,